sobre la docente del día de hoy. Ella es Irma Morales, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un postítulo en Psicología Clínica, mención Trastornos de la Personalidad en la Universidad del Desarrollo. Es magíster en Psicoterapia de la PUC, doctora en Psicoterapia de la misma sede universitaria, psicoterapeuta de adolescentes y adultos, además de ser docente universitaria. Les dejo con la docente para iniciar la exposición del día de hoy. Irma. Ahí sí. Hola a todos y todas, buenas tardes. Como dijo Karin, mi nombre es Irma Morales, soy psicóloga y coordinadora del programa de diplomado en trastornos de la personalidad. Y hoy día el seminario va a tratar en un tema más específico que tiene que ver con las dificultades que se presentan en la psicoterapia con pacientes con trastorno de la personalidad. ¿Ya? Este es mi correo en caso de que ustedes tengan cualquier duda o pregunta que quede después de esto, me pueden contactar o tienen acceso también a descargar la presentación, entiendo, así que ahí les va a quedar guardado en caso de que de que me quieran contactar fuera del seminario. ¿Ya? Em, Comencemos. A ver, el diagnóstico de trastornos de la personalidad ha sido siempre, desde sus inicios, un diagnóstico bastante complejo por una serie de razones, ¿ya? En primer lugar, una de las principales dificultades con las cuales nos vemos enfrentados al trabajar con este tipo de pacientes, perdón, es que son dificultades asociadas inicialmente al proceso de diagnóstico, ¿ya? Esto tiene distintas razones, ¿ya? En primer lugar, a lo largo del desarrollo de nuestra disciplina, tanto de la psicología como de la psiquiatría, han coexistido diversas definiciones de lo que es la personalidad y desde ese lugar, por lo tanto, también hay diversas definiciones y conceptualizaciones de lo que es la personalidad normal y anormal. Y por lo tanto, coexisten entonces diversas formas ya y diversos sistemas o nosologías psicopatológicas para abordar y comprender los trastornos de la personalidad, ¿ya? Y eso en el fondo conlleva un problema porque la coexistencia de diferentes nosologías implica que hay problemas, digamos, uno puede escoger una y desde ese lugar una persona puede ser conceptualizada con el trastorno, mientras que desde otra mirada de pronto no ocurre que hay nosologías que son categoriales, ¿ya? Y eso implica entonces que para hacer el diagnóstico hay un checklist, ¿ya? De ausencia, presencia en el cumplimiento de ciertos criterios versus nosologías que son dimensionales y que en el fondo evalúan diferentes aspectos de lo que se considera constituye la personalidad y evalúan en el fondo en forma más espectral el desarrollo de cada uno de estos elementos y por lo tanto, eh, con nosologías de esa naturaleza, el diagnóstico se lleva a cabo de una forma distinta. ¿Ya? Ese es otro problema que se suscita al momento de hacer el diagnóstico. Ya esto ni siquiera hemos entrado como realmente al tratamiento, sino que ya desde el diagnóstico se nos complica por esa razón. Una tercera razón para que complejiza el diagnóstico es que tiene alta comorbilidad con otras patologías. Y eso muchas veces hace que en presencia de otra patología, el trastorno de la personalidad de pronto quede como escondido, ¿ya? Estoy pensando, por ejemplo, alta comorbilidad con depresión y trastornos del ánimo en general, también con bipolar, muchas veces no es tan alta la comorbilidad, pero también se presenta a veces comorbilidad con trastorno bipolar y eso también complejiza más la evaluación. También hay comorbilidad con trastornos del área ansiosa y con otros trastornos como consumo de sustancias, trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Y eso implica entonces que cuando muchas veces los pacientes llegan a consultar,
el motivo de consulta se vincula más con la patología, con la otra patología, digamos, y no con el trastorno de la personalidad. La otra patología es más sintomática y puede ser más visible, y entonces puede un poco a veces como enmascarar el trastorno de base, ¿ya? O bien puede hacer difícil en el fondo escoger cómo abordar el caso, considerando que puede haber consumo de sustancias, trastorno de la conducta alimentaria, depresión y un trastorno de personalidad de base, y uno se ve un poco como en esta situación de ¿y qué abordo primero? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Entonces, esa es otra dificultad importante. Y por último, está además que los pacientes con trastornos de la personalidad presentan un funcionamiento heterogéneo en pruebas de evaluación de la personalidad. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo el psicodiagnóstico, hay colegas que lo hacen exclusivamente en base a entrevistas, pero hay otros colegas y otros centros, digamos, como formas de trabajo que implican la utilización de pruebas, sobre todo dependiendo del contexto en el cual, en el cual uno se encuentra trabajando, ¿no? Y tenemos pruebas que son pruebas de evaluación directa, ya los clásicos cuestionarios de autorreporte, inventarios de personalidad como el MMPI, como el CATEL y otros, ¿ya? Y también pruebas de naturaleza más proyectiva, ya como el Rorschach, el TRO, el cuestionario desiderativo, las pruebas gráficas. ¿Ya? Y acá una dificultad que se nos presenta con este tipo de pacientes es que tienen un funcionamiento que puede ser muy heterogéneo, ¿ya? Los pacientes tienden a funcionar mejor en pruebas más estructuradas, ¿ya? Pruebas, por ejemplo, como los cuestionarios directos, y empobrecen su funcionamiento en pruebas más inestructuradas, las pruebas proyectivas. Y eso a veces hace que sea difícil en el fondo poder integrar la información que proviene de distintas fuentes, ¿ya? En ocasiones, dependiendo de la naturaleza del trastorno de personalidad, el paciente puede aparecer como un paciente con un buen funcionamiento. Estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en pacientes con trastornos de la personalidad narcisista y un buen funcionamiento cognitivo. Pueden tener una aparente buena adaptación, ya con una capacidad, por ejemplo, para haber establecido eh, una elección vocacional, tener un buen desempeño laboral, ¿ya? Y de pronto, a veces, por ejemplo, incorporamos, dependiendo de la forma en que uno trabaja, incorporamos información de terceros, y de pronto la información de esos terceros no nos calza. O la información de las pruebas no nos calza. El paciente nos aparece en las pruebas más graves de lo que nos reporta en la entrevista. Entonces eso también hace que ya desde el inicio el diagnóstico se vuelva bastante complejo, y por lo tanto, como el diagnóstico inicial es el primer paso para poder definir cuál va a ser el tratamiento que nosotros vamos a indicar al paciente, eso ya se transforma en una primera gran dificultad, y que no es menor porque puede condicionar en el fondo todo lo que venga después. Si nosotros no logramos hacer un diagnóstico apropiado, y en ese sentido no logramos detectar que el paciente tiene un trastorno de la personalidad, eso podría hacer que nuestra indicación de tratamiento fuera un tratamiento, por ejemplo, de naturaleza breve, y probablemente eso va a dificultar el abordaje, porque en un tratamiento breve nosotros no vamos a lograr trabajar el trastorno de personalidad, y por lo tanto, sin incorporar el trabajo en la personalidad, el tratamiento es poco probable que sea efectivo para el tratamiento de los otros motivos de consulta, que pueden tener que ver con eh, los síntomas afectivos, o con el consumo, o con otros síntomas ansiosos, por ejemplo, ¿ya? Acá además se agrega un elemento importante que no sé por qué no lo puse acá, se me pasó, pero también está el hecho de considerar el ciclo de vida en el cual se encuentra, la etapa del ciclo vital en la cual se encuentra el paciente, ¿ya? Porque también es cierto que los pacientes empiezan a desarrollar sus alteraciones de personalidad ya desde la adolescencia. Y eso también ha sido un motivo de, o sea, un tema de debate y de diferencia y controversia, si corresponde o no hacer el diagnóstico de trastorno de la personalidad en un adolescente, porque entendemos que la personalidad
todavía no se ha cristalizado, no se ha consolidado y por lo tanto hay quienes dicen eso podría suponer un riesgo porque el paciente todavía se está desarrollando, no podemos hablar de trastornos si no está terminado el desarrollo, podría implicar una estigmatización muy importante, un etiquetado que para el paciente sea difícil de manejar. Y por otro lado, los que abogan, y me incluyo ahí, abogamos por un diagnóstico oportuno y temprano, decimos, oye, pero efectivamente la personalidad no se ha consolidado, pero ya se puede ver desde la adolescencia que signos, digamos, de integraciones y desintegraciones en el fondo incorrectas de la identidad y por lo tanto eso sin tratamiento probablemente y en un ambiente sostenido como el que ha tenido el adolescente hasta ese momento, que es lo más probable en el fondo, los ambientes de crianza no se mejoran drásticamente de la noche a la mañana y por arte de magia, digamos, lo más probable es que ese paciente evolucione en la consolidación de un trastorno. Y esperar a que se consolide implica ya toda la pérdida que significa durante la adolescencia no haber tenido un desarrollo sano, ¿ya? Y por lo tanto implica además que una consolidación que luego va a ser más resistente probablemente al tratamiento y con un peor pronóstico. Entonces eso también es un elemento importante a considerar, ¿ya? En términos prácticos, en nuestro país, en sistema público, se trabaja con el CIE, ya con la Clasificación Internacional de Enfermedades. La última versión es la versión 11 y el CIE es un sistema de clasificación que modificó la forma de conceptualizar el trastorno de personalidad y transitó desde el CIE 10, que era un sistema categorial, ¿ya? Donde se definían una serie de criterios y se evaluaba la presencia o ausencia de estos criterios, se veía si cumplía una cierta cantidad del total de criterios, por ejemplo, 5 de 10 o 6 de 9 y se hacía el diagnóstico. El CIE-11 evolucionó hacia una mirada dimensional donde se evalúa el funcionamiento global del paciente considerando la integración de su identidad, sus relaciones interpersonales, su regulación afectiva, ¿ya? Y por lo tanto, la clasificación se hace en torno a la presencia o ausencia de un trastorno y luego la clasificación en una gravedad de leve, moderado a severa y ya no se clasifica como por tipo de trastorno, así como trastorno de personalidad narcisista, trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, sino que se evalúan 5 grupos de rasgos, ¿ya? Y se describe entonces en el diagnóstico cuáles son los rasgos que presenta, el grupo de rasgos más característico que presenta el paciente para hacer el diagnóstico, ¿ya? Identificando rasgos de afectividad negativa, de desinhibición, rasgos en la línea disocial, rasgos anancásticos, lo que nosotros conocemos clásicamente como en la línea del obsesivo compulsivo, y rasgos de desapego. Por otro lado, ¿ya? Y esto es bien curioso, pasa bastante en Chile y entiendo que en el resto de Latinoamérica también, porque lo hemos comentado con otros colegas, en la formación universitaria y en la consulta particular, y en los centros de salud privada, digamos, se trabaja además con el DCM, ¿ya? E incluso en salud pública se trabaja como en coexistencia. En el papel a veces se utiliza el CIE porque es lo que se exige, pero la práctica se trabaja con el DCM porque con eso nos formaron. Entonces es una cosa bien extraña y en este caso esto complejiza el diagnóstico porque el DCM en la última versión, la TR del 2022, la revisada del DSM-5 del 2013, se sigue manteniendo el diagnóstico categorial, ¿ya? Pese a que se hizo todo un trabajo y se trabajó en el desarrollo de un modelo que abordara el trastorno desde una mirada dimensional, esto se planteó como un modelo alternativo, como el modelo híbrido en el apéndice del DSM-5, pero no es el oficial. Y el oficial siguió quedando igual que el DSM-4,
se revisaron los criterios, pero se mantuvieron casi sin modificaciones, tanto en términos generales como específicos para cada trastorno. Básicamente se cambió un poco la redacción, pero en el fondo el diagnóstico sigue siendo casi el mismo. ¿Ya? Y acá la clasificación entonces se hace en base a un checklist de criterios categoriales, ¿ya? Y los trastornos además se clasifican en tipos, ¿ya? Y entonces tenemos el tipo paranoide, esquizoide y esquizotípico, el histriónico límite narcisista y antisocial, el evasivo dependiente y el obsesivo compulsivo, que se agrupan, digamos, en estos clústeres en función de las áreas neurobiológicas que están más comprometidas y la respuesta a cierta medicación, digamos, por la naturaleza del compromiso de los rasgos, pero eso es. ¿Ya? Y eso entonces también genera una gran confusión. ¿Ya? No sé si llamaría confusión, pero sí como un doble diagnóstico con sistemas que no funcionan de la misma manera y que sobre todo lo que a veces genera también es como dificultades en la comunicación con otros profesionales de la salud mental, entre psicólogo y psiquiatra, entre psicólogo y el terapeuta ocupacional, ¿ya? Porque en el fondo estamos usando diferentes lenguajes y sin la especificación de en qué, como con qué instrumento estoy trabajando, con qué sistema estoy trabajando, de pronto el diagnóstico se complica. ¿Ya? Si a esto le agregamos que además esta es la versión descriptiva, pero que además coexisten diferentes teorías psicológicas para comprender el diagnóstico y para comprender el trastorno, y entonces en psicoanálisis hablamos de estructura limítrofe, neurótica, psicótica, y en lo cognitivo-conductual hablan del sistema de creencias, y en lo sistémico hablamos no, yo no soy sistémica, así que no sé bien de qué no, me acuerdo un poco del pregrado, pero en el fondo como de cuál es el sistema que está afectado y el doble discurso y la lealtad invisible. En el fondo, eso hace que sea aún más complejo poder tener una visión como unificada y que nos permita dialogar entre colegas para poder hacer el diagnóstico inicial. ¿Ya? Ahora, eh, suponiendo que pasamos la etapa de poder hacer el proceso psicodiagnóstico, tenemos además otra serie de dificultades que se asocian al diagnóstico, o sea, al tener un trastorno de personalidad. ¿Ya? Y acá las dificultades van en la línea de, en primer lugar, este diagnóstico representa una tremenda sobrecarga para los sistemas de atención de salud, ¿ya? Esto porque hay una asociación con menor esperanza de vida, o sea, los pacientes con trastornos de personalidad viven menos y con mayor mortalidad, ¿ya? Principalmente por las conductas de riesgo y por la alta tasa de suicidalidad en algunos de los trastornos específicos. Como ya lo había mencionado antes, alta comorbilidad con otras patologías como depresión, ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, consumo de sustancias, entre otras. ¿Ya? Estudios muestran que la presencia de un trastorno de la personalidad predice aparición de ansiedad y depresión posteriores. O sea, un adolescente que está configurando un trastorno de personalidad, muy probablemente durante su adultez emergente va a tener algún otro tipo de patología de salud mental. Un trastorno de adaptación, eh, trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, etcétera, ¿ya? Y además se ven impactadas las relaciones a largo plazo y nosotros sabemos que una adecuada, el establecimiento de adecuadas relaciones interpersonales es un factor protector en la vida. Y eso significa que personas que tienen, o implica que personas que tienen dificultades severas en el desarrollo de relaciones interpersonales sanas, es un tremendo factor de riesgo. Es factor de riesgo para, la aparición de violencia intrafamiliar, por ejemplo, para quedar solos, por ejemplo, durante la crianza. La soledad en la crianza se asocia a trastorno a depresión postparto, perdón, a burnout parental, ¿ya? Y entonces
el tener dificultades en el establecimiento de una red de relaciones interpersonales sanas y por lo tanto quedarnos sin red de apoyo, impacta negativamente en todas las esferas de la vida. ¿Ya? Por otro lado, ya, otra dificultad es que los pacientes no responden a la medicación de forma tan la medicación, digamos, no es la primera línea de tratamiento. ¿Ya? La medicación suele servir y suele ser beneficiosa para tratar la sintomatología comórbida con el trastorno de la personalidad, la sintomatología ansiosa, la sintomatología depresiva, pero los rasgos de personalidad subyacentes, es decir, el núcleo del trastorno de la personalidad, no mejora, no responde a medicación y por lo tanto eso hace necesario el tratamiento farmacológico combinado con el tratamiento psicoterapéutico y eso sabemos que además es caro, ¿ya? Y es difícil, implica una mayor motivación por parte del paciente, ¿ya? Y eso entonces supone más dificultades. Por otro lado, contrariamente a la idea de que el trastorno de la personalidad es un deterioro crónico y estable, ¿ya? Las investigaciones han mostrado que las manifestaciones del trastorno pueden ser fluidas y adaptativas a lo largo del tiempo, ¿ya? Y eso también genera una dificultad, porque en el fondo el, el, la, mm, el trastorno sí es crónico en el sentido de que no desaparece, no cede sin tratamiento, pero además no es, lo que no, lo que pasa es que no es estable, no se presenta de la misma manera en todas las fases del ciclo vital. Y eso también genera una complicación porque a veces las personas piensan que han mejorado cuando en verdad no lo han hecho, sino que han bajado ciertas conductas más asociadas a la adolescencia y la juventud, que tienen que ver principalmente con las conductas de riesgo, pero todos los otros elementos de base que son que generan un núcleo de sufrimiento psíquico importante se mantienen, ¿ya? Y eso entonces también se ha visto y es un problema. Ahora, en la psicoterapia propiamente tal, ¿ya? En el proceso psicoterapéutico, hay varios elementos que son los que impactan en la efectividad y en el desarrollo del proceso, ¿ya? Y acá lo que se ha visto en las investigaciones y como se han agrupado estos factores tienen que ver con características del paciente, con características del terapeuta, con características de la relación terapéutica y con aspectos de la técnica, es decir, con qué modelo teórico técnico yo estoy trabajando en la psicoterapia. Ya, esto transversalmente, independiente o sea, como el modelo general de qué influye en la psicoterapia para que sea efectiva. ¿Ya? Y lo que se ha visto es que las características del paciente son centrales, ¿ya? Y comillas, buenos pacientes van a obtener buenos resultados básicamente con cualquier tratamiento y comillas, malos pacientes van a tener peores resultados con cualquier tratamiento, ¿ya? ¿Y a qué le llamamos buenos pacientes? A pacientes con alta capacidad de introspección, motivados a participar del tratamiento, con ciertas características que les faciliten la vinculación con el otro, ¿ya? Y el problema es que lamentablemente nuestro paciente con trastorno de la personalidad, por las características del trastorno, tiene todas las características, comillas, de un mal paciente. Son pacientes que no suelen tener mucha motivación. Muchas veces son pacientes que además han sido hiperintervenidos sin buenos resultados, por lo tanto, además esa falta de motivación no es solo asociada al diagnóstico, sino que a experiencias adversas en el proceso, sistemáticas, muchas veces malas experiencias con los equipos o tratamientos que no han sido ajustados y por lo tanto dejan con la sensación de abandono. Por ejemplo, ofrecer tratamientos breves, ya a un paciente al que le cuesta vincularse, que cuando se vincula se aferra y terminar el tratamiento a la 12ª sesión, el paciente se siente abandonado porque efectivamente su problema no se ha resuelto, pero se va de alta porque eso es el tratamiento que se le ofreció. ¿Ya? Entonces, en general, no todas, pero sí la gran mayoría de las características de los pacientes con trastornos de la personalidad nos juegan en contra en el proceso. Por otro lado, y acá esto es bien central, otro elemento que tiene
tremenda evidencia de ser de los más potentes para explicar el resultado de la psicoterapia es la relación terapéutica. ¿Ya? Y acá, lamentablemente, nuestro paciente con trastorno de personalidad también viene como con una desventaja importante. ¿Ya? La relación terapéutica se ha conceptualizado de múltiples formas. Yo acá cito el modelo de Gelso y Carter porque creo que es el modelo que integra mejor con los distintos componentes que la relación terapéutica tiene, ¿ya? Ellos plantean un modelo que se denomina tripartito porque plantean que la relación terapéutica tiene tres componentes, ¿ya? Donde la alianza de trabajo, la alianza terapéutica, es uno de los componentes. En general, suele haber una homologación de relación y alianza. ¿Ya? Pero la relación es más que alianza y eso es importante considerarlo, por eso me gusta mencionar el modelo de Hills y Carter, sobre todo porque con el paciente con trastorno de personalidad es la relación irreal la que se ve más afectada, ¿ya? No solo la alianza, sino que la relación irreal. Ellos mencionan, como definen la relación irreal, como la transferencia y contratransferencia, ¿ya? Y acá, independiente del modelo teórico con el que uno trabaje, sea que trabaje desde lo psicoanalítico o no, nosotros sabemos que hay una relación que hay aspectos que el paciente perciben nosotros que no se ajustan a la realidad, sino que tienen que ver más que con aspectos propios que de uno. Y a eso nosotros le llamamos transferencia en psicoanálisis, pero tiene otros nombres en otros modelos teóricos, ¿ya? Y por otro lado está la reacción que el paciente a nosotros nos provoca y que también tiene que ver con elementos que no son, que no se derivan directamente de la realidad de la relación del paciente en sí, sino que también con aspectos de nuestra proyección, de nuestra fantasía, ¿ya? Y por último está la relación real, ¿ya? La relación real entendida como este encuentro genuino entre dos personas, ¿ya? Esos tres elementos, ¿ya? Se ven impactados en forma importante en el proceso de psicoterapia en pacientes que tienen el diagnóstico ETP, ¿ya? En el caso de la alianza terapéutica, ¿ya? La traje aparte porque es esencial para poder eh, establecer un contrato con el paciente, ¿ya? Y el trabajo terapéutico con estos pacientes requiere del establecimiento de un contrato terapéutico sumamente claro, ¿ya? Todas las terapias manualizadas y no manualizadas específicas desarrolladas para pacientes con trastorno de la personalidad tienen su apartado sobre el contrato, en contrato o encuadre, ¿ya? Y, y acá es sumamente esencial entender que para llevar a cabo en el fondo este contrato, tiene que haber como base una alianza terapéutica fuerte, ¿ya? Y esa alianza terapéutica involucra como uno de sus componentes el aspecto vincular, es decir, el aspecto de vínculo entre paciente y terapeuta, pero además involucra otros dos componentes, que es el acuerdo en tareas y el acuerdo en metas, entendiendo el acuerdo en tareas como la co-construcción de cómo vamos a trabajar en el proceso terapéutico y el acuerdo en metas en la co-construcción de para qué vamos a trabajar, ¿ya? La alianza terapéutica es esta relación que se establece entre el paciente y el terapeuta, entre la parte más, comillas, sana del paciente, la parte que reconoce que tiene un problema y que viene a buscar ayuda para resolver ese problema, ¿ya? Y por lo tanto es esencial que para que esto se establezca de forma estable, haya una un trabajo al inicio del proceso en el cual se co-construya estos elementos, ¿ya? Y que de eso nos podamos agarrar en el fondo para cuando el vínculo empiece a verse dificultoso. Y se va a ver dificultoso, ¿por qué? Porque por la naturaleza del trastorno, la parte vincular es la más difícil de establecer, ¿ya?
¿Qué dice la investigación? ¿Ya? Y la clínica en verdad, porque la investigación sistematiza algo que se observa en la clínica con estos pacientes. Los pacientes desde el inicio establecen una transferencia muy temprana, es decir, nos posicionan en lugares que trascienden el ser el psicólogo, el profesional de ayuda. ¿Ya? A eso se refiere con transferencia temprana. Nuestros pacientes que no tienen un TP, en general nos posicionan desde el lugar, desde el primer momento en un profesional de ayuda psicológica. Alguien que tiene un conocimiento, un saber, un set de herramientas al que viene a buscar ayuda para resolver algún tipo de problema. No nos posicionan en, puede ser que les recordemos a alguien, que seamos muy importantes, nos empecemos a transformar en alguien importante en la medida en que el tiempo va pasando y las sesiones van pasando, porque nos comparten su intimidad, porque nos abren su vida, porque nos cuentan sus tristezas, sus angustias, su fragilidad, pero eso se va construyendo. En el caso de los pacientes con TP, esto aparece desde el inicio, como si al paciente poco le importara a la persona quién es el que está al frente porque viene como con esta proyección masiva de aspectos del mundo interno, que en el fondo hacen que nos posicione desde el primer momento como el que si le dijo que como llegó tarde, lo siente mucho, pero que en el fondo la sesión partía a las 10 y termina a las 10:50, el que no lo quiere y que lo quiere echar y que lo único que le importa es la plata y que igual que todo el mundo con él porque nadie lo entiende. Y entonces inmediatamente empieza a ponernos en lugares que son conflictivos para él, más allá, trascendiendo en el fondo lo que nosotros podamos o no hagamos o no hagamos, ¿ya? Esto se intensifica muchas veces en la medida en que el vínculo se va haciendo más cercano e incluso pueden aparecer alteraciones que en un primer momento podrían casi parecer psicóticas, que también complejizan el diagnóstico. ¿Ya? Acá hay pacientes a veces que llegan con una ideación paranoide, convencidos, por ejemplo, de que yo llamé a su trabajo. Y yo así como, no, no llamé a su trabajo. No, es que yo estoy segura que usted llamó porque si no hubiese llamado, ¿cómo es posible que esto haya pasado? No, yo no he llamado. O no, es que usted habló con mi mamá. Usted habló con mi mamá o habló con mi marido. No. Eso tan intenso es característico de estos pacientes y eso dificulta el proceso desde el inicio. Hay una percepción distorsionada por las fantasías inconscientes del sujeto y suele haber una oscilación entre una devaluación del profesional y una idealización del profesional, ¿ya? Y entonces a veces el paciente nos posiciona desde este lugar de es que usted es casi, y de verdad acá a veces como, es que usted es como mágica, porque usted me lee la mente, usted sabe cosas que yo no le había contado, que no sé cómo las sabe. Nadie es tan buena como usted. Y en otro momento, que puede ser 20 minutos después, es que usted no me entiende, es que usted no sabe nada, es que usted yo creo que no sé dónde se formó, es que a mí me dijeron que usted lo hacía tan bien y que era tan buena, pero en verdad no lo es. Yo no sé si usted le regalaron el título, porque no me está escuchando, porque no me está entendiendo. ¿Ya? Idealización y devaluación permanente. ¿Ya? A eso se suma una necesidad excesiva de dependencia que coexiste con un temor a una cercanía extrema. Entonces, este paciente está continuamente fluctuando en la búsqueda de una distancia óptima que le genere la menor angustia posible. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienden a mantenerse muy distantes, ¿ya? Que muy reticentes a hablar de lo que sienten, por ejemplo, ¿ya? Porque tenemos distintas presentaciones del trastorno, ¿no? Los pacientes como en la línea más dramática, los pacientes límite, los pacientes histriónicos no suelen tener dificultades para expresar lo que sienten, al contrario, son como bien expresivos. Pero los pacientes que van en una línea más excéntrica, pacientes paranoides, pacientes esquizoides, suelen ser muy reticentes a poder mostrarnos lo que sienten, lo que piensan, tienen un gran temor, ¿ya? Y cuando se abren muchas veces se sienten muy amenazados.
y por lo tanto desaparecen, nos cuentan, a veces nos cuentan cosas, episodios bien traumáticos, ¿ya? Porque además no es poco frecuente encontrar la vivencia de trauma y trauma complejo en estos pacientes. Entonces aparecen experiencias muy traumáticas y, y eso dificulta, en el fondo los hace sentirse muy amenazados y por lo tanto desaparecen muchas veces después de revelaciones importantes o de la vivencia de una sesión muy íntima. A la siguiente sesión el paciente no quiere, no viene, desaparece 2 o 3 sesiones porque en el fondo necesita retomar la distancia antes de poder vernos nuevamente, ¿ya? Y esto, esta forma particular de ser de estos pacientes hace que nuestra reacción, nuestra contratransferencia, también sea súper compleja de manejar, po. Son pacientes que nos movilizan afectivamente en forma muy potente, pacientes que nos angustian, que nos preocupan, que se meten en nuestros sueños a veces, que se meten que se meten en nuestras fragilidades. Entonces nos hacen sentir culpables por ser hostiles, nos hacen sentir culpables por no poder entregar todo lo que el paciente necesita, nos hace sentir rabiosos por la forma en que nos tratan, ¿ya? Nos hacen sentir estar como hiperalerta, ¿ya? Yo este semestre estuve supervisando y algunos de los pacientes de los supervisados tenían diagnóstico y los supervisados estaban muy hiperalertas, esta sensación de me llega un WhatsApp y creo que puede ser mi paciente porque me manda WhatsApp en horas que no son las adecuadas, por más que hemos tratado como de conciliar una forma de comunicación entre sesiones, el paciente suele no respetar esos acuerdos y por lo tanto muchas veces el terapeuta se siente sobrepasado, nos hace sentir que independiente de la experiencia, la formación, no servimos para lo que estamos haciendo, nos sentimos impotentes para poder ayudarlos. Muchas veces los casos se combina la patología de personalidad con además una realidad psicosocial muy compleja, pobreza, vulnerabilidad, violencia intrafamiliar, violencia estructural. Entonces, además nos sentimos impotentes porque efectivamente no tenemos la posibilidad de hacernos cargo de todos los elementos que rodean el caso y eso es una realidad. Entonces, es, ese es otra dificultad importante. En el fondo, nos movilizan mucho como personas, no solo no solo movilizan nuestra persona del terapeuta, sino que también nuestra persona. Y en esa línea, pensando en que las características del terapeuta también influyen en el éxito del proceso, nos obliga a ser muy buenos terapeutas para tener éxito con estos pacientes, porque tenemos que ser terapeutas muy regulados emocionalmente, mantener nuestra capacidad para mentalizar, para estar funcionando en forma reflexiva, en forma sistemática y permanente, pero con un paciente que todo el tiempo está atacando esa capacidad nuestra, ¿ya? Estos pacientes funcionan, digamos, como funcionan los niños pequeños, como entre 2 y 5 años, así como con muchas dificultades en la regulación, ¿ya? Pero no son niños. Entonces hace que para uno sea mucho más difícil conectar con la fragilidad de ese paciente, porque a diferencia de cuando uno ve a un niño, este paciente externamente no aparenta esa fragilidad, ¿ya? Yo tengo una hija chica, cuando me cuesta conectar con que es una niña, yo le miro las manos y ella tiene unas manos chiquititas. Entonces cuando yo le miro las manos, eso me recuerda, es una niña y me baja. Pero con mis pacientes no me resulta mirarles la mano porque tienen manos de adulto. Entonces, mm, esas pequeñas cosas que en el fondo nos devuelven a la posición terapéutica con estos pacientes son más difíciles de lograr. Eh, Son pacientes que son extraordinariamente sensibles a cualquier frustración en la psicoterapia. Esto significa atrasos, por ejemplo, de parte nuestra, cambios de hora, suspensión de horas, ¿ya?
básicamente porque tienden a vernos como un cuidador despreocupado que los está abandonando, ¿ya? Porque en el fondo muchos de ellos, la gran mayoría, tienen experiencias de infancia muy eh, difíciles, muy traumáticas, ¿ya? Por lo tanto, es como cualquier em, conducta que nosotros tengamos que los postergue, reedita experiencias sistemáticas de negligencia, maltrato, abandono, ¿ya? Y por lo tanto, eso impacta en el proceso psicoterapéutico también, ¿ya? E impacta en nosotros porque podemos posicionarnos, digamos, en el rol de un cuidador más persecutorio o bien intentar someternos a todas las demandas del paciente más allá de nuestro rol profesional. En esa línea, entonces, el tratamiento de estos pacientes va a requerir de gran experiencia y de un conocimiento profundo del funcionamiento del paciente, ¿ya? Va a depender también de la capacidad que nosotros tengamos de mantenernos en forma empática, ¿ya? Y en esa línea entonces es sumamente desafiante. Va a demandar nuestra capacidad de contactarnos emocionalmente con el paciente y tolerar esta ambivalencia, esta ir y venir de evaluación, idealización, de rabia, de amor, de angustia, de desconexión, ¿ya? Sin que nosotros, digamos, durante el proceso caigamos en el lugar de quien abandona, de quien critica, de quien actúa la oferta que el paciente hace, porque en el final es eso. El paciente nos hace permanentemente una oferta relacional muy hostil y y allá afuera la gente suele tomar esa oferta. Y por eso la adaptación y las relaciones interpersonales están tan deterioradas. Para nosotros esa oferta va a ser permanente y nos va a costar, en el fondo, no tomar esa oferta. ¿Ya? Es difícil que cuando alguien me grita y me maltrata, de pronto yo no me ponga a la defensiva, no lo tome de una manera personal o no quiera gritar y maltratar de vuelta como para defenderme. Eso es permanente con este tipo de pacientes. Y en adolescentes, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo que con los adultos, pero se suma el trabajo con los padres o con los cuidadores principales. ¿Ya? Cuidadores principales que en una gran cantidad de casos también tienen un TP o tienen algún tipo de patología de salud mental que complejiza la dinámica familiar. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, se suma a lo clásico del trabajo con adultos, la necesidad de incorporar a los padres o cuidadores en el tratamiento, ¿ya? Encarece el proceso además, ¿ya? Y eso en términos de recursos, sabiendo que los recursos para salud mental son súper escasos siempre, también se transforma en una dificultad, ¿ya? Em, en general, toda la investigación, acá yo cité a Ryan, pero el grueso, o sea, como la investigación coincide en general en que los déficits en la regulación, por ejemplo, de los pacientes límite, provienen de crecer en entornos de cuidado temprano que no fueron empáticos ni receptivos y donde en general se produjo malos tratos, violencia, ¿ya? Y esos entornos suelen ser los que están en la adolescencia, siguen siendo el mismo entorno. Entonces, además se suma que los tratamientos tienen que buscar alguna forma de intervenir también en el sistema. ¿Ya? En el sistema familiar, en la dinámica familiar, ¿ya? Y si a eso le sumamos, por ejemplo, una situación de vulnerabilidad psicosocial, se vuelve aún más complejo porque el entorno no es solo em, como vulnerante en la familia, sino que a veces el entorno, el sistema mayor también es vulnerante. Colegios donde hay mucha violencia, eh, falta de cobertura de necesidades básicas, lo que también es maltrato, como se traduce en maltrato, muchas veces no es que los padres lo quieran hacer, pero en el fondo si no tienes dinero para, por ejemplo, cubrir las necesidades de educación completas, de salud completa, de vivienda como corresponde, eso también se empieza a traducir entonces en un entorno que suele ser muy difícil de intervenir también, ¿no?
Em, en general, otros elementos que se han visto, y acá la investigación es bastante consistente, las tasas de deserción son tremendas en los pacientes con TP, ya son mucho más altas que en la mayoría de los pacientes. Em, Van desde, bueno, en realidad los números en general no importan tanto, pero es importante saber que las tasas de deserción son muy altas, por lo tanto, es absolutamente necesario trabajar desde el inicio en asegurarnos que aquellos elementos que favorecen la adherencia al tratamiento sean trabajados. Y en esa línea, el fortalecimiento de la alianza en trabajar, en conciliar metas, en conciliar formas de trabajo, en establecer eh, un contrato apropiado va a disminuir en el fondo las posibilidades de tasas de deserción, ¿ya? Otros elementos que suelen ser, que también suelen dificultar el proceso son las características que puede tener cada trastorno. Por ejemplo, en el caso del trastorno límite y aparece la conducta autolesiva, ¿ya? No, no es exclusiva del límite, pero sí es donde más, con mayor frecuencia se da. ¿Ya? Y la conducta autolesiva y también la ideación y la conducta suicida. Entonces, eso además agrega un elemento que dificulta el trabajo porque ataca directamente nuestra capacidad para poder pensar en el tratamiento. Y por eso es que es necesario que independiente que nuestro tratamiento, nuestra oferta de tratamiento para el paciente no sea un tratamiento manualizado porque no tenemos la formación en, sea un tratamiento que contemple qué vamos a hacer en caso de, ¿ya? ¿Cuál va a ser el marco de trabajo? Que si usted se siente angustiado y cuando usted habitualmente está angustiado se corta, ¿cómo vamos a hacer para que usted deje de hacer esto? Porque si yo estoy todo el tiempo pensando que su vida está en riesgo, yo voy a estar pensando solo en eso y no puedo pensar en lo que necesito pensar para ayudarlo. Entonces hay que buscar formas de incluir en el contrato el manejo de estas conductas disruptivas que pueden ir en la línea de la autolesión, pero también del consumo de sustancias, las conductas de purga si hay alteraciones en la conducta alimentaria, que en el fondo buscar formas de que esas conductas bajen y que y que el afecto que habitualmente se liga a esas conductas aparezca en las sesiones para trabajarlo adentro de la sesión y que el paciente vaya mejorando afuera. Pero eso en el fondo exige una gran como articulación del contrato, del uso de nuestra técnica, del uso de nuestras habilidades como como persona del terapeuta y de todo el sistema que está involucrado en el proceso para asegurarnos que esto pueda llevarse a cabo. ¿Ya? Muchas gracias, chiquillos. Eso fue por hoy día. Voy a dejarles acá nuevamente la invitación extendida al diplomado, ya que puedan revisar en detalle lo que acá se trabaja. Hoy día lo que hablamos fue como un poquito, así como un pincelazo de muchas cosas que en el programa profundizamos, ¿ya? Y ahora voy a dar la palabra. En principio son tres preguntas, ¿ya? Dependiendo de la complejidad de las preguntas y cuánto me demora en responderlas, si es que nos diera algún momento extra, podrían ser cuatro, pero en principio son tres. ¿Ya? Karin hace la moderación, así para abrir el micrófono o abrirles el chat en caso de que quieran preguntar. ¿Ya? Karin, Perfecto. te doy la palabra a ti mientras tanto. Gracias, Irma. Primero agradecerte por la exposición muy completa. Gracias a los que tienen las cámaras encendidas también. Les voy a solicitar que puedan levantar la mano si es que quieren hacer la pregunta. Una vez que hayamos completado esas tres preguntas con mano alzada, vamos a ver si abrimos el chat para otra pregunta, si es que nos da el tiempo. ¿Sí? Ángelo tiene la mano levantada. Ángelo. Bueno, primero que todo agradecerte, Irma, por la exposición muy clara y muy completa. Bueno, en mi caso particular, yo soy psicólogo, trabajo en salud pública, en un CESFAM, y para el CESFAM clásicamente muchas veces hay mucho de trastorno de personalidad dando vueltas, pero me ha pasado particularmente en mi trabajo clínico como terapeuta que
los pacientes con trauma complejo tienden a tener mayor desarrollo como dificultoso en la personalidad. Entonces mi duda va puntuada en si tuve situaciones de vulneración en la infancia, ya sea abuso sexual, cualquier evento traumático de complejidad, tuviese mayor prevalencia en generar un trastorno de personalidad. Esa puntualmente es mi duda, porque en servicio público, yo cuando entré a trabajar, que ya llevo 2 años, yo decía, parece que todo lo complejo es trastorno de personalidad. Entonces, después fui viendo esta condescendencia, digamos, con ciertos factores. Y yo dije, ay, debe haber una correlación positiva en ciertos casos puntuales, ¿ya? Quizás no del todo. Lo mismo con la comorbilidad, con el trastorno afectivo bipolar y todo lo que tú mencionaste anteriormente en relación a la comorbilidad. Pero eso puntualmente. Respondo a la pregunta de Ángelo. Muchas gracias por preguntar y participar. Efectivamente, ¿ya? La investigación muestra que hay una asociación importante, positiva, entre experiencias de trauma y en particular trauma complejo y el desarrollo de un trastorno de la personalidad. ¿Ya? Esto básicamente porque la personalidad se empieza a formar desde la infancia temprana, ¿ya? Incluso de experiencias prenatales, en el fondo, influyen igual en la formación de la personalidad. ¿Ya? Y por lo tanto, esto va un poco asociado a lo que les mencioné al inicio, ¿no? Como la necesidad de un diagnóstico temprano, porque la personalidad no se forma. Yo siempre doy el ejemplo de cumplir 18 años, me cantan cumpleaños feliz, soplo las velas, ¡tan! Trastorno de personalidad hoy día. No, po. O sea, eso viene gestándose de mucho tiempo atrás. Y en el caso de las experiencias traumáticas, efectivamente, suelen ser un factor de riesgo tremendo para el desarrollo, para que haya una falla en el desarrollo de la personalidad y de los distintos procesos, en particular de la capacidad para mentalizar, ¿ya? Porque el trauma complejo en infancia temprana impacta de forma muy negativa en la capacidad que el paciente tiene para desarrollar la mentalización. Y nosotros sabemos que una de las características que los pacientes con TP tienen es que tienen fallas importantes en la mentalización, entonces están asociados. Ahora, no todos los pacientes con TP necesariamente tuvieron trauma complejo y no todos los pacientes que han vivido trauma complejo necesariamente desarrollan un TP, pero sí la asociación es importante y complejiza el trabajo muchas veces cuando nos enfrentamos en la psicoterapia, porque además de trabajar la personalidad, en el fondo hay que trabajar la elaboración y la integración del trauma, ¿ya? Y eso en el fondo se vuelve una dificultad mayor porque tengo que tener herramientas para poder trabajar el trauma también, ¿ya? Eso. Karin, la siguiente pregunta, por favor. Claro, vamos con Jessica. Sí, hola, buenas tardes. Agradecer, ¿cierto?, a Irma y también a Dipa esta posibilidad de poder conectarnos, ¿cierto?, a este seminario muy importante. Y quería de alguna manera preguntarle a Irma, ¿cierto?, ya que estuvimos en los últimos hablando sobre las principales dificultades que podemos encontrar cuando trabajamos con este tipo de pacientes, es sobre esto de ser como casi cuidadores o de velar, ¿cierto? Perdón, de mantener esta preocupación o el temor que siempre creo que tenemos los psicólogos es que el paciente se genere autolesiones o autoagresiones y el pánico, el temor que tenemos al suicidio. Entonces, desde ese punto de vista, cómo poder manejarlo, quizás a nosotros desde desde ser psicólogos o terapeutas, este temor que a todos de pronto nos deja casi inmovilizados por el temor de un suicidio en el paciente que atendemos en el fondo, principalmente quizás con los trastornos de personalidad quizás más limítrofe o de alguna manera el dependiente. No sé si me puedes ayudar con eso, Irma. Muchas gracias por la pregunta, Jessica. Tremenda pregunta. Es complejo, es súper difícil porque en el fondo supone varias cosas.
¿Ya? En primer lugar, es que es importante cuando trabajamos con pacientes con TP, sobre todo con pacientes más severos, con riesgo suicida y de autolesión alta, es trabajar en equipo, ¿ya? Porque si estamos solos, la posibilidad de sentirnos aislados y vernos sobrepasados por lo que está pasando es altísima. Entonces, una primera cosa como de trabajo responsable es importante tener un equipo para poder pensar, porque como lo mencioné al final, cuando nuestros pacientes nos ponen en esta posición, impactan nuestra capacidad para poder pensar con claridad. Entonces, el trabajo en equipo va a permitir que de pronto, cuando yo no puedo pensar porque estoy tan angustiado de que mi paciente está en riesgo inminente, el resto del equipo pueda ayudarme a salir de eso y poder pensar qué cosas hacer. ¿Ya? Por otro lado, también manejar las expectativas de nuestro rol. ¿Ya? Nuestro rol es un rol importantísimo, pero nosotros no somos salvadores. ¿Ya? Y en esa línea no es nuestra, o sea, nuestra responsabilidad es llevar a cabo bien nuestro trabajo, pero nosotros no podemos ser el rescatador de cada uno de nuestros pacientes, independiente del paciente que tenga TP o no, ¿ya? Porque si nosotros nos llevamos esa carga, en el fondo estamos funcionando desde un nivel de omnipotencia que es incumplible. Nosotros no somos salvadores porque no somos omnipotentes, no tenemos la capacidad para hacernos cargo de como asumir esa responsabilidad. Y en esa línea, la responsabilidad, por lo tanto, esto tiene que ser transparentado al paciente. Y en la medida en que nosotros le podemos transparentar al paciente nuestras limitaciones y cuál entonces va a ser la forma en que vamos a buscar cómo trabajar juntos, porque esto es una realidad, es decir, él está en riesgo, pero nosotros no podemos hacernos cargo solo de ese riesgo y por lo tanto tenemos que buscar formas de cómo lo hacemos. Y ahí nos alineamos con la parte más sana de nuestro paciente, que es la que vino a buscar ayuda y es la que no se quiere matar, la que no se quiere cortar, la que sabe que está mal. ¿Cómo lo hacemos para que esto no pase? ¿A quién podemos buscar? ¿Con quién podemos hablar? ¿Con quién podemos hacer una red de ayuda? Acudir y tener en cuenta toda la disponibilidad de recursos que incluso a veces son recursos públicos. Hay teléfonos de ayuda que funcionan en forma permanente. ¿Ya? Y que de pronto pueden ser útiles porque nosotros no necesariamente vamos a trabajar desde un enfoque donde estemos disponibles 24/7. Hay enfoques que lo hacen, la DBT y su gran efectividad con pacientes con alta suicidalidad y alta autolesión tiene que ver con eso, con que el terapeuta está disponible 24/7, tiene un celular que está ahí a disposición, pero no todos nos acomoda trabajar de esa manera ni tenemos posibilidades para hacerlo, por lo tanto, eh, tenemos que buscar formas en el fondo de que esto sea conversado y conversarlo y conversarlo y reconversarlo y cada vez que pase, en el fondo hacer al paciente responsable también de su situación y a su entorno cercano que está preocupado por él también responsable de esa situación y en la medida en que se comparte responsabilidad entre nosotros como profesional, nosotros con nuestro equipo, el paciente como el dueño de su vida, su grupo de referencia como el grupo de apoyo al que puede acudir, las otras instancias externas que pudiesen estar en una situación de crisis extrema, en el fondo eso va a hacer que el paciente no se sienta solo todo el tiempo, como antes. Y que pueda recurrir y eso va a bajar la intensidad de la angustia y nos va a permitir empezar a trabajar. Y en la medida en que podamos ir trabajando con el paciente lentamente y con avance y retroceso, pero va a empezar a mejorar y eso va a empezar a ceder. Y cuando vuelva a suceder, nosotros vamos a poder decirle, esto ya pasó. Y además vamos aprendiendo de la experiencia. Si pasa, eh, ¿qué hacemos en el fondo si ya pasó? Ok, no se manejó bien o lo manejamos, podemos hacer esto, la vez pasada no funcionó.
ya, o la vez pasada funcionó esto, hacemos esto de nuevo, y vamos reacomodando en el fondo nuestro encuadre para que se ajuste a esas necesidades. Y en la medida en que hacemos eso, nos vamos a ir sintiendo con más herramientas nosotros también. Esa sería mi respuesta, Jessica, a una pregunta muy difícil. Gracias, Jessica, por la Karin, pregunta. Irma, vamos con Carla, Carla Collante. Hola profesora, muy buenas noches. Mire, mi consulta es una en dos, o sea, dos en una. Hay ujú, un trastorno de la personalidad que se llama el mal de Borderline, si no lo digo mal. Ese tipo de trastorno, ¿de qué forma puede ser tratado? ¿Psicológica o psiquiátricamente? no le entendí bien cuál era. Ah, estoy silenciando un momento. Ah, no, sí estoy. Carla, ya me puede que se haya silenciado, y si es así, se silencia. Ahora sí. Ujú. Hola. Hay un El, mal que se llama, no sé si estoy pronunciando mal, pero que es como un trastorno de personalidad donde la persona pierde el control, em, y después se olvida un poco de lo que hace, según yo se llama el mal de Wolverine, algo así. como el, como el X-Men. Claro, una cosa así parecido. Tiene un nombre así como similar. Mm, no lo había escuchado antes, así que no podría responder su respuesta. Lo que le puedo ofrecer Mm. es buscarlo y responderle por correo. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que yo había escuchado de este como tipo de trastorno de personalidad donde la persona, no sé, po, se quiere como suicidar, intenta hacer suicidarse, después al otro día está como si nada hubiese pasado. Entonces yo no Puede sé si en ser ese... algún tipo de trastorno disociativo, ya, Mm. porque esto de que quiero hacer una cosa, pero al día siguiente no recuerdo, va más en la línea de trastornos disociativos que no son exactamente trastornos de la personalidad como los que estamos hablando acá, ¿ya? Porque Ah, hay, ok. entonces yo creo que va en esa línea y tal vez por eso no me suena como por este lado, ¿ya? Ah, Pero creo que tiene que ver con eso, ¿ya? Y los trastornos disociativos van como, si bien también son alteraciones en la personalidad, van como por otro carril y por lo tanto tienen otras líneas de tratamiento. perfecto, profesora. Muchas gracias. De nada. ¿Qué era Nos eso? quedan unos poquitos Una pregunta minutos. más, Irma, ¿te Karin. parece? Perfecto, vamos con Isis entonces. Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo una duda. Yo aún estoy estudiando, o sea, estudiando la carrera de psicología, y una de las cosas en las que siempre se nos trata de dar un poco el enfoque es en el tema del seguimiento del trabajo con las personas. Entonces, con esta idea me gustaría saber qué estrategias pueden ser más idóneas para realizar la manera de seguimiento en personas con trastorno de la personalidad. Eso. A ver, en general, los pacientes que tienen trastornos de personalidad suelen tener, los tratamientos suelen ser más largos que el estándar de tratamiento habitual, digamos. Las investigaciones dicen que los tratamientos estándar duran entre 8 a 12 sesiones. Eso es como en general. En el mundo entero, esas son las duraciones clásicas, o sea, como más eh, el promedio de sesiones a las que la gente va y lo que duran los tratamientos. Por supuesto que hay excepciones, ¿ya? Y eso es bien interesante porque si uno piensa, casi todos los casos clínicos y los libros se basan o sea, en tratamientos que duran mucho más, ¿ya? Pero eso no es lo habitual. En el caso de los pacientes con TP, los tratamientos se planifican en general, si son adolescentes, en por lo menos 6 meses, y si son adultos, en por lo menos un año. Ya eso en general es lo que se va planteando como trabajo. Ya, y por lo tanto son tratamientos que son mucho más largos que lo que habitualmente se plantea. Y en esa línea, el seguimiento, en el fondo, sería importante tener una estrategia de seguimiento del paciente, particularmente porque muchas veces
estos pacientes, aunque tengan una alta exitosa, son pacientes que igual tienen una vulnerabilidad mayor a situaciones de estrés en la vida en general, ¿ya? En el fondo, aunque el alta haya sido exitosa, este paciente frente a una situación de crisis vital importante puede volver a patrones de funcionamiento más disfuncionales de forma más rápida que un paciente no, sin TP. Entonces, en esa línea sería importante establecer algún tipo de plan de seguimiento con el paciente, igual que como se hizo el contrato, eh, hacer un plan de seguimiento tras el alta. En el fondo, se pueden plantear, por ejemplo, sesiones de seguimiento tras cierto tiempo, pero también ahí hay que ser cauteloso porque la idea en el fondo es que este seguimiento no implique como un no término del tratamiento nunca, ¿ya? Estoy pensándolo porque en el fondo los manuales de las terapias no plantean como una etapa de seguimiento. Pero yo creo que tal como planteaba, sí es importante, pues, sí es necesario, sobre todo con este tipo de pacientes. Entonces estoy pensando que eh, ese seguimiento tiene que conciliarse con el paciente, siendo muy claro que es un seguimiento y que no es un tratamiento propiamente tal, y cuáles, por lo tanto, van a ser las condiciones de ese seguimiento, cuáles son los objetivos de ese seguimiento y cuáles van a ser las formas de llevar a cabo ese seguimiento, porque las tareas y las metas de la psicoterapia van a ser distintas. ¿Sí? Y si no lo especificamos, el paciente puede confundirse y es súper razonable que se confunda y pensar que esas sesiones de seguimiento o esos contactos de seguimiento siguen siendo terapia y ya no lo es. Entonces, creo que es importante desarrollar un plan de seguimiento ajustado a las características del paciente y a las condiciones en las cuales se dio el alta y conciliar con el paciente cuál es la función, es decir, cuál va a ser, para qué estamos haciendo esto, qué es lo que vamos a hacer y durante cuánto tiempo lo vamos a hacer. ¿Ya? Y que eso, por ejemplo, pueda permitir identificar si en algún momento es necesario que el paciente de pronto pueda requerir tratamiento nuevamente y no usar el seguimiento como tratamiento si es que lo necesita y no confundir al paciente con la vinculación posterior al término del tratamiento. Eso pienso, Isis. Muy buena pregunta. Me quedo pensando porque creo que es algo que no lo había visto antes y que habría que ver. Voy a mirar en la literatura si hay algo al respecto porque esto es lo que yo creo, ya no lo he leído en ninguna parte. Ah, yo siempre hago la diferencia entre lo que yo creo y entre lo que leí y esto yo no lo he leído. Es lo que creo en base a cómo se trabaja durante el proceso. ¿Ya? Estamos entonces, Karin, lamento, sé que hay muchas más preguntas, por lo mismo les dejé mi correo, me las pueden mandar, ya yo ahí, me tienen paciencia si me demoro un poquito en responder, pero las responderé. Y le doy el pase a Karin entonces para que podamos pasar al sorteo y certificación y eso. Sí, bueno, Muchas gracias por su atención, chiquillos, buenas noches. gracias Irma, te pasaste. Chicos, como dijo Irma, lo siento mucho por temas de tiempo, no podemos responder todas las preguntas. Aquí está de nuevo la información del curso y vamos a pasar ahora al sorteo y posterior vamos a pasar a la certificación de participación. ¿Sí? Les voy a explicar un poquito las reglas del sorteo antes de iniciarlo. ¿Ya? Yo sé que tengo el chat cerrado, por lo tanto lo que les voy a pedir es que puedan alzar la mano si es que sale su nombre. ¿Ya? Yo voy a decir su nombre 3 veces. Si a las 3 veces no aparece la manito arriba, digamos, voy a pasar al siguiente nombre. Y así hasta que tengamos a alguien que gane. ¿Les parece? Estamos entonces, voy a compartir. Vamos a sacar. Perdóname, Irma, voy a remover tu pantalla de aquí. Voy a dejar de grabar también.